Bueno, estimados estudiantes de medicina, prontos a ser médicos si Dios quiere. Si ustedes piensan en la materia que más les puede resultar tediosa o pesada en su cursado de medicina, aquella que no quisieran cursar o que no existiera, también se darán cuenta que es inevitable y que necesariamente tiene que estar ahí, está ahí por algún motivo. Bueno, en el mundo de la filosofía, esa materia que la mayoría quiere evitar es epistemología. Esto para los que le gusta la filosofía, así que imagínense para alguien que no es del palo de la filosofía y más de una ciencia médica. Entonces, estaba tratando de ver la manera en que se les pudiera hacer un poquito más accesible, más fácil, y mirando el programa había aquello que les puede llegar a facilitar la comprensión, a comprenderla bien de parte de ustedes, y bueno, ahí me hice algunos papers para poder intentar que les resulte significativo. Bueno, algunos me conocen, soy el doctor Hernando Linari, todos me conocen como Nando. Estoy encargado de la parte de bioética en la carrera de medicina, en la parte del pre, desde el año 99, 2000, por allá lejos. Y desde hace varios años también estoy acompañándolo estuve acompañándole al doctor Roberto Aprá en el módulo de bioética a los estudiantes del estudiantado. Así que bueno, posiblemente algunos ya los he conocido allí, otros, si Dios quiere, los conoceré cuando se dé la oportunidad. Pero fíjense que es justamente ustedes, y no me acuerdo si el grupo anterior o el posterior a ustedes, son los 2 años en que yo no di el cursado del pre, entonces no los conocí personalmente, porque fue el año que me pasaron de la dirección del colegio, donde yo estuve trabajando, a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, cuando se creó la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y bueno, y ahí me propusieron trabajar ahí, bueno, hasta que no hiciera pie y controlara bien la situación de la Secretaría, no pedí licencia en algunos espacios curriculares y este fue uno de los espacios. Así que bueno, ya los conoceré a los que me falta conocer, pero como les decía, bueno, primero, soy entonces doctor no del palo de la medicina, sino que soy un doctor en filosofía, preparando un postdoctorado ahora justamente en bioética, y me dedico al mundo de la bioética especialmente. Me doctoré en filosofía política, pero lo que yo me he especializado y lo que yo más disfruto y he disfrutado siempre es de la bioética, porque entiendo que es ahí donde algo tan abstracto, ideas ahí que sueltas no tendrían ningún sentido para nadie, las podía encarnar en cosas bien concretas y justamente aplicar los conocimientos o la reflexión a problemáticas del mundo de la medicina, de la obstetricia, de la biología o de las ciencias experimentales, es lo que realmente le da sentido a lo que me gusta, que es la filosofía. Entonces, bueno, y en base a eso me gusta dedicarme a conducir el pensamiento para resolver dilemas, conflictos, situaciones difíciles, especialmente para la conciencia. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque a lo mejor la epistemología, ustedes buscan a ver por dónde corcho puedo darle algún sentido. Y justamente, fíjense, la epistemología, ¿para qué sirve? Sirve para ver cómo se da el fenómeno del pensamiento
¿Y cómo busco la verdad? ¿De qué manera puedo buscar la verdad? Obviamente a lo largo de la historia hay muchas escuelas, movimientos que los vamos a ir viendo, pero fundamentalmente cuando uno se mete en terrenos que necesariamente van a terminar en discusiones, justamente preparar el terreno de la discusión por medio de la gnosiología o la epistemología nos permite escuchar al otro y saber que su mirada, lejos de confrontarnos, nos enriquece, porque nadie es dueño de la verdad. Y generalmente la intolerancia o la falta de respeto al que piensa distinto o a las maneras distintas de pensar, justamente provienen de fanatismos o de creencias, opiniones, en donde uno generalmente está convencido que tiene la razón y, como diría Chesterton, una herejía o un fanatismo es una verdad que se vuelve loca. Entonces, vuelta loca, a una persona la convierte en una fundamentalista. El principio y fundamento de lo que yo creo es esto, y la única verdad, y lo de afuera no me sirve. En cambio, muchas miradas enriquecen. Fíjense que, por ejemplo, cuando a muchos les va a tocar esto, a mí me ha tocado varias veces ser parte de comités de bioética en la universidad, en interuniversidades, en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Universidad de El Salvador, en la legislatura de Mendoza, en el Hospital Lago Mayores. Me ha tocado formar parte de comités de bioética, algunos consolidados, otros armados ad hoc, pero para resolver temas. Y lo lindo de esa experiencia es la cantidad de miradas interdisciplinarias, porque ahí te encontrás de repente con médicos, varios médicos, generalmente provenientes del tema, del área en la cual se debate un objeto de análisis, abogados, jueces, filósofos, mi caso, a veces sociólogos. Hasta se ha dado la situación de que ha estado presente un cura, un rabino, un imán, cuando se tocan temas de mucha profundidad humanista, cosas humanas, profundamente humanas. Entonces, distintas miradas, inclusive a veces aparentemente contradictorias, se integran y se enriquecen. Bueno, para esto sirve la epistemología. Por empezar, quisiera hacerles en esta pequeña introducción, una distinción entre lo que es la epistemología y la gnosiología. Son dos maneras de entender. Las dos se dedican a la teoría del conocimiento, de cómo se conoce. Pasa que en dos abordajes totalmente diferentes. Y ahora me van a entender. Hay escuelas que a lo mejor las integran más que otras, pero es importante distinguirlas. La gnosiología es un área que justamente se dedica a analizar la teoría del conocimiento. Viene desde la época de los antiguos griegos, fundamentalmente Platón y en especial Aristóteles, de cómo que es que se concibe el pensamiento. Algo que a lo mejor les parece una taradez, pero cómo se produce el pensamiento. Lo que se produce es un fenómeno. ¿Qué fenómeno? El fenómeno, de ahí viene fenomenología, es lo que aparece. En griego, phainomén, lo que aparece. Yo acá tengo una caja. Es el objeto de conocimiento. Fíjense qué curioso. Esto es una cosa. Es madera, cuadradita, con una tapita, unos cablecitos adentro. ¿Cómo se produce el conocimiento? Generalmente suelen haber como dos tendencias. Una que dice que el pensamiento lo produce la cosa que está fuera de uno, y otros que dicen que lo que se produce acá. Después van a haber dos escuelas fundamentales, que es el empirismo y el racionalismo. El empirismo dice que se puede conocer la realidad, la verdad de las cosas,
solamente por las cosas en sí mismas, como que la fuente del conocimiento está en las cosas, en el mundo, lo que está allá fuera de mí, del sujeto cognoscente. Y está el sujeto cognoscente que a través de su capacidad, de su facultad cognoscente, conoce. Entonces, generalmente en una de estas escuelas, el empirismo dice que solamente se conoce la fuente del conocimiento es lo que viene de afuera, lo que se puede conocer a través de la experiencia sensible, a través de los sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, los oídos y todo aquello con lo cual yo puedo percibir. Y por otro lado, están los racionalistas que dicen que nosotros tenemos ya todos los conocimientos, todo lo que uno puede llegar a conocer lo tenemos de manera innata, de manera a priori, en nuestro entendimiento, como si fueran categorías, formas. Por ejemplo, ya tengo de manera preexistente, innata, la categoría o forma cubo, madera, colores, formas, partes. Todas esas categorías son como cajitas que están, o bolsitas que están en mi entendimiento, y que al momento de conocer algo, o la primera vez que a mí se me presenta algo, estas ideas van a la casa y la impregnan, y entonces reconocen esto que es una caja que está formada por todas estas categorías que yo tenía en mi cabeza. Ustedes dicen, qué estupidez, si racionalismo, si empirismo, si... No es ninguna estupidez, porque si todo tuviera el mismo formato, ya sea del empirismo o del racionalismo, hubiese un encuentro entre la capacidad de conocer y la cosa conocida, lo que Descartes llama res extensa, lo que está fuera de uno, o res cogitan, lo que está dentro de uno. Si todo fuera tan fácil, no existirían las subjetividades, no habrían discusiones, grietas, no existirían unitarios y federales, no existirían celestes y verdes, no existirían demócratas y republicanos, capitalistas y comunistas. Todo sería, entienden cómo es la cosa. El conocimiento se da por un encuentro entre la cosa conocida y mi capacidad de conocer, porque si no hay algo que pueda ser conocido, mi capacidad de conocer no tendría ningún sentido. Bueno, esto es mucho más complejo, pero ahí estamos hablando de gnosiología. Gnosiología viene de gnosis, justamente, que la gnosis es la capacidad de conocer y de entender. Desde ahí, acuérdense de todos los movimientos gnósticos. Justamente el tema del conocimiento es tan interesante porque que es lo que viene a darle consistencia en la epistemología, justamente. Porque hay muchas pseudociencias o hay muchos movimientos místicos o esotéricos o maneras de vincularse con lo misterioso, con lo metafísico, con el más allá, que está justamente, que lo encontramos por empezar en el mundo en el mundo antiguo, en el maniqueísmo, en todas estas corrientes esotéricas a través de las cuales uno trata de conocer las verdades profundas, los misterios arcanos que sostienen toda la existencia y toda la realidad, todo aquello que necesita un mediador como un chamán en una tribu o en una civilización, un sacerdote en la civilización azteca, maya, egipcia, que son como mediadores entre los dioses y los seres humanos. Bueno, en las religiones que conocemos, los pastores, los curas, bueno, todo ese mundo y toda esa instancia intermedia está muchas veces, la mayoría de las veces, están llenas de misterio, tienen que ver también con el conocimiento por ahí metaempírico, metafísico, misterioso, y que a uno lo seduce también, ¿no? Es lo que conocemos como pensamiento mágico. Por eso la gnosis después se termina asociando al mundo de lo gnóstico, de los movimientos gnósticos. Es todo un tema.
Pero justamente lo que ve la gnosiología es el fenómeno del conocimiento, cómo se da este fenómeno, cómo se da el encuentro entre la capacidad de conocer y la cosa conocida. Y la epistemología también aborda la teoría del conocimiento, pero en cuanto a método de validación de la verdad. La epistemología estudia y se aplica a la teoría del conocimiento. Decimos que no se tiene que confundir con la gnosiología, pero van de la mano. La epistemología propone un camino, esto es lo que vamos a ver, y lo que después aborda en la manera como la epistemología se aplica, lo aborda la filosofía de la ciencia, la metodología de la investigación, pero propone un camino para llegar a la verdad, fundamentando la validez de sus métodos y los descubrimientos a los que llega valiéndose de argumentaciones. O sea, si yo tengo algo que considero verdad, no basta con decir que es verdad. Necesito fundamentarlo por medio de argumentaciones. Y argumento con instrumentos, con herramientas, con metodologías que me conducen a decir, esto es verdad y lo puedo validar. Y esto es lo que intenta hacer la ciencia. Busca qué es la verdad. ¿Es posible conocer la verdad? Bueno, si les voy a mostrar algunas escuelas que hablan de si es posible conocer la verdad y que y que son matices dentro de esta posibilidad de conocer la verdad. La verdad existe y la verdad es verdad. Puede entrar en discusión, pueden haber matices en lo que entendemos como verdad, pero lo interesante acá está, por ejemplo, lo van a entender en el ejemplo que les voy a decir ahora. Hay gente que es previsora, que prevé algo que en el momento que estamos viviendo no lo entendemos o lo desconocemos. Por ejemplo, Galileo planteó como un hecho algo que Copérnico lo había planteado como una hipótesis. La Tierra no es el centro del universo, la Tierra gira alrededor del Sol. Ptolomeo había hablado de la teoría geocéntrica, la Tierra como centro de todo, y como centros de la Tierra y el sentido de la existencia terrenal, el hombre. En definitiva, el hombre centro de todo. Y centro del hombre, Dios. Dios el centro de todo. ¿Ven también por qué es todo lo que viene a golpear la teoría heliocéntrica y por qué a Galileo lo dieron como con un caño, por más que podía validar todas sus teorías? Bueno, Galileo plantea como verdad que la Tierra gira alrededor del Sol y los astros, y que inclusive hay otros soles, hay otros sistemas, lo da a entender más o menos. Hay una persona más genial todavía, 5 siglos antes, que es Giordano Bruno, que tuvo una especie de previsión de todo lo que era el cosmos, enorme, y donde en esa enormidad el sistema solar era una partecita. Bueno, terminó quemado en la hoguera, pobre Giordano Bruno, pero es una maravilla todo su pensamiento. Bueno, volvamos a Galileo. Galileo que en un momento tiene esta previsión que lo que hace es tomar elementos que ya había dado Copérnico y dice, no, es real lo que dice Copérnico, no es una hipótesis. La Tierra gira alrededor del Sol. Entonces empieza a buscar herramientas para validar sus descubrimientos, inventa con el tema de las lentes el telescopio. Era un tipo avanzado, un genio era una genialidad con su cabeza. Y logra demostrar lo que él decía. No le dieron pelota, obviamente. Ahora, esto que yo dije de Galileo, lo puedo decir de Darwin. Son gente muy creyente, ¿eh? No es gente que se peleó con la iglesia era gente muy creyente. Fíjense que Darwin, por ejemplo, está enterrado en la abadía de Westminster, una persona, porque él sabía separar lo científico de lo religioso. Cuando yo me dedico a lo científico, la ciencia tiene que ser un método riguroso para la investigación. Entonces, todo lo que el pobre Darwin o Lamarck antes hablan acerca de la evolución, obviamente golpeó todo un sistema de pensamiento, del mismo modo que Galileo
rompe un sistema de pensamiento. Lo hace bosta, pero hace bosta no solamente la fe y a Dios como centro de eso, sino también otros sistemas y estructuras que pendían conceptualmente de las afirmaciones de la fe. El sistema monárquico, el sistema académico, en aquel momento estaban todos muy ligados. Entonces, si vos golpeabas el basamento, el principio y fundamento de todo esto, que era cómo se construyó la fe, las creencias, entonces evidentemente todo se ponía en jaque. Si yo afirmo el principio de la evolución, estoy haciendo pelota en todo el concepto del fijismo, tal cual se interpretaba al pie de la letra todo lo que estaba escrito en el Génesis. Bueno, esto que dice Galileo o que dice Darwin después, y después todo lo que dirá Stephen Hawking, Einstein, los grandes pensadores que ven un objeto de investigación y que ven una verdad. ¿A partir de qué momento es verdad? ¿A partir de que es validado y reconocido como verdad? ¿Que antes no fue verdad? ¿Era toda una mentira? ¿Y que de repente es verdad? No, siempre fue verdad. Siempre fue verdad. Ahora lo puedo demostrar, pero siempre fue verdad. La filosofía de la ciencia lo que intenta no es solamente validar sus descubrimientos, sino descubrir maneras de que la verdad se haga presente de la manera más fidedigna y clara y cuanto antes sea posible. Obviamente todo camino de descubrimiento implica un sufrimiento. Los grandes pensadores, los visionarios, los previsores han sufrido porque hasta que vos podés demostrar algo, es como una cruz, es algo con lo cual vos tenés que cargar y te lo pueden criticar, te lo pueden objetar. Bueno, uno de los métodos que vamos a ver, no ahora, sino creo que la próxima vez, es el sistema de Karl Popper, que justamente valida a través de la objeción, de la contraposición, de lo que él llama el falsacionismo. Considerar como falsas todas las conclusiones a las cuales la investigación llega para consolidarlas. Bien, entonces decimos que lo que hace la epistemología es aclarar de alguna manera las condiciones y circunstancias en que se puede conocer la verdad y hasta qué punto vendría a ser la epistemología una doctrina del razonamiento o del discurso, no del discurso del biribiri, sino el discurso en cuanto el discurrir de un hilo argumentativo desde que empieza un proceso hasta que termina para que sea perfecto y permanezca incólume. Ese discurso. El discurso del método habla Descartes. ¿Qué es la metodología? Es una disciplina que se dedica a indagar los procesos para considerar un determinado conocimiento. Es el camino. Hay métodos que son caminos para llegar a la verdad y para validar esa verdad. Y la filosofía de la ciencia son reflexiones sobre de qué manera se construye el conocimiento de las ciencias, que proponen las ciencias. Acá es importante para ver bien en el mundo de la epistemología lo que los griegos llamaban episteme en contraposición a la doxa. La episteme para los griegos era un conocimiento justificado, argumentado de la verdad, tomando como un camino para llegar válidamente a la verdad esta afirmación. O sea, era lo que yo ya tenía como seguro que era verdad. Y esa verdad a mí me servía también como camino para llegar a una nueva verdad. La episteme, esta verdad cierta en mi conocimiento, con el conocimiento de un movimiento determinado, se oponía a doxa. La doxa era el mundo no de la certeza, sino de la opinión. Es el mundo de lo que aparece, la apariencia. Entonces yo a partir de la apariencia puedo opinar qué es eso. Aparece, pero no es.
apariencia, no ser. Pero a partir de esa apariencia yo puedo dar una opinión. Y ahí yo puedo generar una hipótesis. Y una vez que esa hipótesis la puedo corroborar, la puedo contrastar y validar, entonces ya pasa a ser del mundo de la episteme. Bueno, acá tenemos todo el tema del mito de la caverna o la alegoría de la caverna, si alguno de ustedes se acuerda del secundario, que es una maravilla, que es justamente toda una teoría del conocimiento. Las personas que ven imágenes en una pared, pues están en una caverna, producto de objetos que se proyectan en virtud de una luz que es una fogata que está detrás, y después lo que está fuera de la caverna, y uno empieza a conocer, ¿no es cierto? Bueno, la epistemología, por lo tanto, le interesa de qué manera se construye o se produce algo en base al conocimiento. Es decir, está en permanente búsqueda de la verdad y del mejor criterio de la verdad. Bueno, esta verdad se puede conocer, no se puede conocer, sí se puede conocer, obviamente. Ahora en el siglo XXI, el que no lo cree es un tonto. Pero ustedes fíjense que en la historia de la epistemología, la pregunta, ¿se puede conocer la verdad? ¿Hasta qué punto? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué circunstancias? Y aparecen distintas escuelas. La primera escuela, que para entenderla la pongo en primer lugar, pero es el criticismo, que es una escuela cuyo iniciador es Immanuel Kant. Bueno, si me pongo a hablar de cada pensador los voy a matar, y si a alguno después le interesa tener más información que piensa uno y otro, me lo dice, pero no los quiero torturar al grupo porque ustedes son médicos. El criticismo que dice, se puede alcanzar el conocimiento de la realidad, el conocimiento de las cosas, el conocimiento de la verdad, pero únicamente a través de un análisis exhaustivo. Se llama criticismo porque critica los extremos, critica el racionalismo puro, aunque él termina siendo un racionalista idealista, y termina también criticando al empirismo. Entonces, por eso es criticista. Pero y esto que dice es totalmente cierto, solamente a través de un análisis exhaustivo, porque ahí vamos a llegar con el Círculo de Viena, con el pensamiento de Hume, de Karl Popper, Lakatos, bueno, y otros pensadores de la epistemología contemporánea. Después del criticismo también tenemos el dogmatismo, que dice que el conocimiento se lo puede adquirir a través de el mero contacto con la realidad, como que la verdad está en la realidad. Nosotros somos parte de la realidad. Pero él entiende que la verdad y el conocimiento está en la realidad, y lo que la realidad nos informa, esa es la verdad. Y solamente la única fuente del conocimiento es lo que está fuera de uno. Dogmatismo. ¿Por qué? Porque afirma la posibilidad de conocimiento sin condicionamiento de manera absoluta. El escepticismo, que viene a ser un poco lo contrario, el escéptico es el que pone en duda todo, no cree. Poco Descartes tiene un poquito de eso cuando habla de la única manera, el único disparador posible para investigar es la duda metódica, el estado permanente de duda que nos lleva permanentemente a cuestionarnos y cuestionarnos, investigar, preguntarnos. Bueno, el escepticismo dice que es imposible conocer la verdad porque hay factores externos al sujeto que conoce que limitan e impiden conocer la realidad tal cual es. Bien. Además de estas tres escuelas, tenemos, bueno, las otras, las que ya les dije, el empirismo, que solo se puede conocer a partir de la experiencia, a través de los sentidos, y por la experiencia, provocar la experiencia a través de la experimentación, para experimentar cosas justamente. El racionalismo, que te dice la única manera de conocer es a través del uso de la razón. Y después está el relativismo científico, que dice que se puede conocer
Pero el conocimiento no puede ser absoluto. Este es el producto de la experiencia y la experiencia siempre es relativa porque está condicionada por algo. ¿Mm? Acá hay, bueno, la subjetividad juega su papel importante. Miren, muchachos, yo les voy a dar para que se entretengan. Después de todo esto les voy a marcar qué es lo importante, pero armé un paper donde les hablo de epistemología, gnoseología, filosofía de la ciencia, método científico, las escuelas, los criterios, la metodología. Ahí les voy a marcar qué es lo más importante, porque hay cosas que ustedes, al que le gusta esto y al que se dedique a la investigación, lo va a necesitar. Es más, va a necesitar muchas otras cosas. Así que después, cuando sea el momento, les puedo complementar con mucha más información. Pero esto es un cursito muy cortito. Epistemología es una disciplina, como les dije, no solamente tediosa, sino muy extensa, porque se estudian todas las escuelas del pensamiento desde mucho antes de Cristo hasta la actualidad. Y todos los paradigmas y todas las maneras de interpretar la realidad posible y todos los métodos. Por eso es muy, muy difícil poderlo compartir con ustedes en 3 o 4 encuentros, ¿entienden? Bueno, pero lo fundamental, lo más básico, lo armé en este paper que se lo di. Este mismo paper después se los voy a pasar marcando qué es lo que más tienen, cuáles son los conocimientos que ustedes tienen que afianzar, porque esto se los voy a evaluar por medio de un multiple choice o alguna manera que sea autocorregible, donde ustedes tengan el resultado pronto. Si yo les diera filosofía o epistemología, yo les haría hacer algún trabajo de investigación, pero imagínense que la epistemología tiene que ver mucho con la reflexión, y si yo sumo mi reflexión a la reflexión que ustedes pueden hacer en un trabajo, voy a estar con cada trabajo cerca de, por más que sea de 1 o 2 páginas, voy a estar por lo menos 1 hora. Y si me dedico a todos, no les voy a terminar de corregir más. Bueno, no son del área de la filosofía hasta que se dediquen a la investigación. También cuando sean médicos, porque ustedes van a ver un prospecto de qué manera se hace el ensayo químico, el ensayo clínico, de qué manera se pueden hacer experimentaciones, el estudio con placebos, todo eso tiene que ver con distintos paradigmas y protocolos de investigación. Así que de alguna manera ustedes se van a encontrar en un momento con esto, no con tanto detalle, que son del mundo de las ciencias, por más que la medicina es una ciencia muy humana. Y ahí también les voy a compartir, además del paper, un videíto muy cortito de unos 10 minutos donde un colombiano les explica cómo es el fenómeno de la epistemología, qué es la epistemología y cómo se da la epistemología. Es muy fácil, muy sencillo, pero pueden empezar con él y después tomar el paper sobre epistemología y ciencia que armé yo a partir de otras 2 epistemólogas, una doctora creo que es doctora en bioquímica, una epistemóloga, que más que nada es una especialista en metodología, una profesora, y escritos míos que yo he ido juntando durante el tiempo, y bueno, y ahora los junté en un paper. Tengo otros más que los quiero ir armando en la medida en que me dé el tiempo. Así que, bueno, gente buena, este es el primer encuentrito. Después yo les voy a pasar otro videíto con lo que sería la segunda clase para introducirlos más, y después va a ver un poquitito todo el planteo de la epistemología en el mundo de la medicina, que es lo que más les interesa. Les mando un abrazo, cuídense y esperemos conocernos personalmente y no solamente mediante estos medios. Que estén bien.